Sentencia T-001-21. Referencia. Expediente T-01-001. Acción de tutela interpuesta por Camila Pérez Ríos en representación de su hijo Brian de Jesús contra la Registraduría General de la Nación de Cúcuta Norte de Santander. Cúcuta, 26 de noviembre de 2021. La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales específicas las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política y los artículos 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, profirió lo siguiente. Sentencia. En el trámite de revisión de fallo de única instancia del 24 de agosto de 2021, emitido por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con función de control de garantías de Cúcuta Norte de Santander, por medio del cual negó el amparo del derecho fundamental a una identidad deprecado por la señora María Camila Ríos, en representación de su hijo Brian de Jesús, contra la Registraduría General de la Nación de Cúcuta Norte de Santander, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13, 44 y 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 10 del Decreto 1260 de 1970, estatutario del régimen del Estado Civil de las personas, correspondiente a la situación jurídica del individuo en la familia y la sociedad, y que es indivisible, indisponible e imprescriptible. Sala de selección de tutelas número 7 mediante auto de fecha 15 de agosto de 2021 notificado por la Secretaría General de esta corporación en el estado número 01 del 21 de agosto de 2021, escogió para efectos de revisión la acción de tutela de la referencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. La Sala procede a resolver el asunto en revisión con fundamento en los siguientes antecedentes. El 12 de agosto de 2021, la señora Camila Pérez Ríos, actuando en representación de su hijo Brian de Jesús, interpuso acción de tutela contra la Registraduría General de la Nación de Cúcuta Norte de Santander por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la identidad, al libre desarrollo, la dignidad humana. En el escrito base de la acción se describen los siguientes hechos y solicitud. La accionante manifestó que su hijo Brian de Jesús, de nacionalidad colombiana, es un menor de 3 meses de edad con diagnóstico de sordera absoluta, el cual requiere de ser registrado de forma inmediata. Angélica Rosso y Camila Pérez Ríos, una pareja de mujeres bisexuales sordomudas, viven en el barrio Caño Limón de la ciudad de Cúcuta en unión libre durante 3 años. Luego se enamoraron las dos de un amigo, John de Jesús Ortiz García, sordo congénito, el cual tiene un árbol genealógico de al menos 5 generaciones sin capacidad auditiva. Con el tiempo, los tres logran formar una treja estable. Durante 2 años más convivieron en el mismo hogar y a través de un proceso de fertilización
in vitro llamado transferencia pronuclear de forma ilegal acceden al procedimiento, obtienen un embrión de 3 padres y el resultado de ello después de 9 meses es el nacimiento de un niño llamado Brian de Jesús, con sordera absoluta. Ante esta nueva vida, la trija intenta registrar a Brian de Jesús como hijo de los 3, lo cual le es negado por la registraduría. Ante esto, interponen una tutela para amparar los derechos fundamentales del menor, en especial los contenidos en el artículo 13, 44 y 94 de la Constitución Política de Colombia. Aseguró que el día 30 de julio de 2021 acudieron ante la Registraduría General de la Nación de Cúcuta Norte de Santander, Angélica Rosso Soto, Camila Pérez Ríos y John de Jesús Ortiz García para que el niño Brian de Jesús fuera registrado y en el acta de registro fuera reconocido como padres del menor, ya que Brian de Jesús fue concebido en una trija a través de un procedimiento de fertilización in vitro llamado transferencia pronuclear, razón por la cual Brian de Jesús tiene 3 padres a los cuales les asiste el derecho de reconocimiento. Indicó que los 3 les asiste el derecho de patria potestad, tener una familia, la cual se encuentra contemplada en la Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 5. El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de las personas y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacionalidad, familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se les hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Admisión y traslado de la demanda. El Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con función de control de garantías de Cúcuta Norte de Santander admitió la acción de tutela contra la Registraduría General de la Nación de Cúcuta Norte de Santander mediante auto del 12 de agosto de 2021. En la citada providencia se vinculó de oficio a la Registraduría General de la Nación de Cúcuta. Asimismo, se ordenó correr traslado a todas las partes para que en el término de 2 días hábiles respondieran sobre los hechos narrados por la accionante. Contestación de la demanda. Registraduría de la Nación de Cúcuta Norte de Santander. La Oficina Jurídica de la Registraduría General de la Nación de Cúcuta Norte de Santander señaló que no era posible sentar en el registro de Brian de Jesús 3 padres, toda vez que la inscripción estaba contemplada en el decreto 1260 de 1970, por la cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas. Señaló la registraduría que no había un precedente jurídico en el bloque normativo colombiano que indique la procedencia de
de que un ciudadano colombiano tuviera 3 padres. Argumentó la registraduría de Cúcuta que la treja en la que ellos manifestaban estar viviendo no estaba legalmente declarada cuando varios seres deciden compartir su presente y su futuro construyendo una relación poliamorosa en trija, dejando un precedente que genere a la vez la consolidación de sus deberes y derechos como lo establece la Constitución y la jurisprudencia, sentencia C098 de 1996 de la Corte Constitucional, cuyo magistrado ponente fue Eduardo Cifuentes Muñoz. La ley no impide de modo alguno que se constituyan parejas homosexuales y no obliga a las personas a adjuntar de su condición o origen sexual. Fundamento legal, Decreto 960 de 1970, artículo 3 y Decreto 2148 de 1993. Pruebas que obran en el expediente. Copia del documento de identidad del accionante expedido en Cúcuta Norte de Santander. Copia del nacido vivo expedido por la Clínica San José de Cúcuta, de la ciudad de Cúcuta. Una página. Copia del documento de identidad de los otros 2 padres de Brian de Jesús, Angélica Rosso Soto y John de Jesús Ortiz García. Copia del expediente clínico emitido por el Centro Científico de la ciudad de Cúcuta Norte de Santander, donde se realizó el procedimiento científico de fertilización in vitro llamado transferencia pronuclear, 10 páginas. Copia de la prueba de paternidad o de maternidad basada ADN, técnica médica, biológica y científica que permite establecer la identidad genética, huella genética única que permite conocer la verdad biológica sin lugar a equivocarse, y la relación filial legítima respecto a quien engendró, procreó, 4 páginas. Decisión jurídica objeto de revisión. En fecha del 24 de agosto de 2021, el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cúcuta dictó fallo negando el amparo del derecho fundamental a la identidad de Brian de Jesús, dentro de lo que cabe descartar de la consideración del juez de instancia. Se mencionó el derecho fundamental a la identidad y el principio de universalidad reiterado por la jurisprudencia constitucional. Actuaciones surtidas en sede de revisión. Mediante auto del 28 de octubre de 2021, la magistrada sustentadora consideró necesario recaudar mayores elementos probatorios para mejor proveer, así que se vincula a la Registraduría General de la Nación encargada de la identidad personal, al ser el ente competente de definir la situación de identidad de los ciudadanos en el territorio nacional, a la que se le solicitó pronunciarse sobre los hechos constituidos de la tutela, pronunciarse sobre la existencia de un trámite en curso para legalizar el registro civil de nacimiento de Brian de Jesús, informar si posee registros de direcciones en la ciudad de Cúcuta, correos electrónicos o números celulares de la accionante. Consideraciones de la Corte. Competencia.
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en competencia para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política, en armonía con los artículos 33 al 36 del decreto 2591 de 1991, y por virtud de la selección y del amparo realizado en la forma que establece el reglamento interno de la corporación, acuerdo 02 de 2015. Procedibilidad de la acción de tutela. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 y en el decreto ley 2591 de 1991. De acuerdo a los registros generales enunciados, esta sala de revisión pronunciará en cada uno de ellos con fin de diludir si en el asunto que se somete a estudios es procedente la acción de tutela. Planteamiento del problema jurídico. La señora Camila Pérez Ríos, en representación de su hijo Brian de Jesús, de 6 meses de edad, solicitó que le registraran su hijo, el cual tiene 3 padres, los cuales deben quedar sentados en el registro civil de nacimiento. El juez de única instancia negó la acción de tutela, pues con supuesto fundamento en la jurisprudencia constitucional, a partir de la respuesta que dio la entidad nacional de los ciudadanos, no puede tener 3 padres, solo tiene derecho a que en el acta de registro se le sente 1 o 2 padres. Además, sostuvo que el procedimiento de fertilización in vitro, llamado transferencia pronuclear, solo está permitido para donantes, y en este caso la identificación es secreta y goza de una reserva. Por lo tanto, no es viable dicho registro, teniendo en cuenta que la concepción del menor se realizó de manera ilegal. Así las cosas, la Sala Séptima de Revisión aborda el siguiente problema jurídico. Una entidad de orden departamental vulnera el derecho fundamental de la identidad de un recién nacido en Colombia con situación de discapacidad auditiva, sordo-mudo, al negar reconocer en el acta de registro civil de nacimiento que el menor tenga 3 padres y que además sea concebido en una trija sin estar legalmente decretada ante notarios por medio de escritura pública. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala Séptima de Revisión aborda los siguientes temas concretos: el derecho fundamental a la identidad de los niños y niñas y los componentes de universalidad reiteran jurisprudencial. Segundo, la democracia, derecho a participar en las decisiones del país. Esas decisiones no nos afectan a todos. Para que eso sea posible, la Registraduría General tiene la obligación de reconocer a los niños, razón por la cual los padres de Brian de Jesús solicitan el registro de su hijo. Reiteración jurisprudencial y finalmente 3. Dará solución al caso concreto.
El derecho fundamental a la identidad de los niños y niñas, ámbito normativo local. La Constitución Política de Colombia de 1991 ubica el decreto a la identidad, así los artículos 13, 44 y 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 10 del decreto 1260 de 1970, estatutario del registro del estado civil de las personas, corresponde a la situación jurídica del individuo en la familia y la sociedad, y que es indivisible, indisponible e imprescriptible. Lo cataloga como un derecho fundamental de los niños, como un servicio público obligatorio y renunciable a cargo del Estado. Análisis del caso en concreto. Se desprende del escrito introductorio que la señora Camila Peña instauró acción de tutela para que se ordene a la Registraduría General de la Nación de Cúcuta Norte de Santander expedir a favor de su hijo Brian de Jesús recién nacido registro civil de nacimiento. Del trámite de amparo conoce en única instancia el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con función de control de garantías de Cúcuta mediante providencia del 24 de agosto de 2021 negó el amparo del derecho fundamental a la identidad. Con fundamento de esta decisión cito los artículos 13, 44 y 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 10 del decreto 1260 de 1970, para indicar que los derechos de los niños son fundamentales y el Estado está en la obligación de protegerlos. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política, resuelve: primero, revocar la sentencia de única de instancia proferida del 24 de agosto de 2021 por el Juzgado Primero Penal para Adolescentes con función de control de garantías de Cúcuta, que negó la protección de los derechos fundamentales invocados y en su lugar conceder a la tutela del derecho fundamental a la identidad del menor Brian de Jesús, vulnerado por la Registraduría General de la Nación de Cúcuta Norte de Santander. Segundo, ordena a la Registraduría General de la Nación de Cúcuta Norte de Santander que en un término de 48 horas a partir de la notificación de la presente decisión registre el recién nacido Brian de Jesús y en el acta de registro civil de nacimiento incluya a los señores Angélica Rosso Soto, Camila Pérez Ríos y John de Jesús Ortiz García como padres de Brian de Jesús Ortiz Rosso Pérez con nota paterna y materna. Tercero, advierte a la Registraduría General de la Nación de Cúcuta Norte de Santander para que en lo sucesivo se abstenga de negar el derecho a la identificación del menor Brian de Jesús Ortiz Rosso Pérez. Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. Muchas gracias.